estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor del curso Biología General y los acompañaré en este video del capítulo 17, el origen de las especies. Espero que lo disfruten y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es una especie. Sin embargo, es importante aclararles que a lo largo de la historia de la humanidad no ha habido una definición precisa de lo que es una especie. Sin embargo, el concepto más utilizado es el concepto de especie biológica, el cual dice que son un grupo de poblaciones naturales que se cruzan efectivamente y que están aisladas reproductivamente de otros grupos semejantes. Vean que incluso les pongo aisladas reproductivamente en negrita. Más adelante vamos a ver los tipos de aislamientos reproductivos que existen. Entonces, es importante también decir que esta definición de especie biológica tiene una limitante, que es que muchas veces no ayuda a discernir las fronteras entre especies de organismos que se reproducen asexualmente. Por otro lado, también es importante mencionar que las especies pueden tener una apariencia engañosa. De hecho, la palabra especie viene del latín, que significa apariencia. Entonces vean por ejemplo este caso. Aquí tenemos dos especies diferentes de escarabajos acuáticos. Vean lo similares que son. Uno podría pensar que es la misma, pero no. Las especies en los insectos usualmente se define por la forma de los genitales del macho. Ahora vean esta otra mariposa. Uno podría pensar que se trata de dos mariposas diferentes, cuando en realidad son la misma especie, nada más que tienen diferentes coloraciones. Vamos a empezar con los mecanismos de aislamiento. Los mecanismos de aislamiento son todos aquellos que evitan los cruces entre las especies y mantienen el aislamiento reproductivo. El primer tipo de mecanismo de aislamiento son los precigóticos. Estos impiden el apareamiento entre especies y evitan que se forme el embrión o cigoto. Vean que se llama precigóticos, antes de la formación del cigoto. Y existen 5 mecanismos, que los veremos a continuación. La primera de ellas sería el aislamiento geográfico, que básicamente consiste en una barrera física que evita que dos especies lleguen a estar en contacto y a intentar reproducirse. Entonces, un ejemplo sería las ardillas que están viendo acá en la imagen. Esas ardillas habitan una en un lado del Gran Cañón y la otra en el otro lado. Entonces, es una barrera física muy grande que evita que ellas entren en contacto. Al igual que los peces que estamos viendo, los roncadores de la imagen derecha, cuando se formó el istmo centroamericano, estas quedaron aisladas y se convirtieron después en nuevas especies, pero ahora ya no se pueden reproducir entre ellas porque el istmo de Panamá las separa. El segundo tipo es el aislamiento ecológico. En el aislamiento ecológico, dos especies pueden ocupar distintos hábitats aun cuando estos se encuentran en una misma localidad. Por ejemplo, vean a la izquierda tenemos a unas avispitas del higo. Cada una de las especies de avispitas de higo tienen su propia especie de higo, de árbol de higo. Entonces, muchas de ellas pasan toda su vida y ni siquiera se fueron del árbol en el que nacieron. De hecho, se reproducen dentro del mismo fruto del higo. Ahora, en el lado derecho tenemos la Thamnophis, es una culebra centroamericana. Hay una especie en Costa Rica que es acuática y otra terrestre.
Entonces también aquí hay una separación de hábitats incluso cuando ocurren en la misma localidad. Entonces entre ellas no se van a aparear porque una pues vive en el agua, ¿verdad? En hábitats acuáticos, mientras que la otra vive en hábitats terrestres, aunque se parezcan mucho. En tercer lugar tenemos el aislamiento temporal, que es cuando dos especies no se aparean debido a que tienen diferentes épocas o periodos de reproducción. Por ejemplo, aquí tenemos un pino obispo y a la pura par tenemos un pino de Monterrey. Acuérdense que los pinos se reproducen cuando las estructuras masculinas liberan el polen al aire. Entonces, cada una de estas especies va a liberar el polen en diferentes meses del año. Entonces, nunca va a haber fecundación cruzada entre ellos. Por otro lado, tenemos un ejemplo de estos zorrillos. Estos zorrillos viven en el mismo lugar, pero tienen épocas de reproducción diferentes. Una ocurre en la parte final del invierno y otra al final del verano. En cuarto lugar, tenemos el aislamiento comportamental o conductual. Todos los animales tienen rituales de cortejo y de apareamiento propios de su especie. Por ejemplo, tenemos esta ave del paraíso al lado izquierdo, que ese macho está diseñado para atraer a la hembra de su especie con sus bailes y su despliegue del plumaje. Mientras que el yihuirro que tenemos al lado derecho tiene cantos con los que atrae a la hembra. Entonces, imagínense ustedes un ave del paraíso haciéndole toda esa danza a una yihuirra, ¿verdad? En ese caso, pues no va a atraerlo, más bien quizás hasta lo espanta. Entonces, como les repito, cada especie tiene sus rituales propios de cortejo y de apareamiento. El último tipo de aislamiento presigótico es la incompatibilidad mecánica, que se da especialmente entre animales que se reproducen sexualmente. Entonces es posible que los órganos sexuales del macho y de la hembra no lleguen a acoplarse. Como podemos ver en esta imagen, tenemos dos especies de caracoles, pero si se colocan juntos, los genitales del macho y de la hembra quedan viendo en lados opuestos. Entonces les es imposible reproducirse. Mientras que en esta especie sí están reproduciéndose porque, primero pertenecen a la misma especie y segundo los genitales pues están en el lugar correcto. Ahora aquí, esta es la misma especie que habíamos visto en las primeras diapositivas. Tenemos dos especies diferentes y como les había mencionado, en los insectos las especies se establecen por la forma de los genitales del macho. Entonces vean que en esta especie de aquí tiene unas ligeras diferencias en el ediago, que esto sería el órgano reproductivo del macho. Son muy ligeras las diferencias entre ambas especies, pero justamente eso era lo que quería que vieran, que es como una llave cerradura los genitales de ellos. Ahora continuamos con los mecanismos de aislamiento posigóticos, los cuales impiden la formación de híbridos fértiles o vigorosos después del apareamiento entre diferentes especies. Esto quiere decir que los mecanismos de aislamiento presigóticos fallaron. Existen tres tipos de mecanismos posigóticos. El primero de ellos es la incompatibilidad gamética, en donde los espermatozoides en algunos casos no pueden fecundar los óvulos. Un ejemplo de esto lo podemos observar a la derecha, en donde tenemos un erizo de mar liberando los espermatozoides. Estos espermatozoides contienen una proteína que les permite unirse únicamente a sus óvulos. También otro mecanismo de incompatibilidad gamética son los fluidos de la hembra,
en donde la acidez destruye los espermatozoides que no son de su especie. Les coloco en el centro una imagen con los diferentes tipos de espermatozoides para que se den una idea de la variabilidad que existe. Continuamos con el segundo tipo de aislamiento posigótico, que se denomina inviabilidad del híbrido, que es cuando la descendencia híbrida no puede sobrevivir o reproducirse. Pueden darse dos casos. En el primero, que sean abortados los híbridos en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario. Entonces la hembra ni cuenta se dio que quedó embarazada. O en caso de que éste sobreviva y nazca, no va a sobrevivir mucho tiempo. También, en caso de que logre sobrevivir, imagínense, le va a costar reproducirse. ¿Esto por qué? Porque este híbrido es una mezcla de los dos progenitores distintos, que sería el que estamos viendo a la derecha es un ligre, que es la mezcla entre una leona y un tigre, pero fue hecho en condiciones de cautiverio. Entonces, si él intentara cortejar con un león o con un tigre, le va a costar porque su cortejo es una mezcla de ambos. Continuamos con el último tipo de aislamiento posigótico, que se denomina esterilidad del híbrido. Los híbridos son estériles o de baja fertilidad, y esto se debe a que los cromosomas no se aparean correctamente durante la meiosis, por lo que los óvulos o los espermatozoides no se forman adecuadamente. Aquí en la imagen tenemos una mula, que es un híbrido entre una yegua y un caballo. La especiación es la formación de nuevas especies. Hay dos tipos de especiación. La especiación alopátrica, que es cuando se produce una separación geográfica de una población y se da la formación de nuevas especies. Y la especiación simpátrica es cuando se da la formación de una nueva especie sin que haya separación geográfica. Ambos tipos de especiación dependen de dos factores. El primero, que haya aislamiento de poblaciones. Esto con el fin de evitar que haya flujo génico entre ambas. Y el segundo sería la divergencia genética, es decir, que las poblaciones adquieran diferencias genéticas significativas, y si esta divergencia se da por mucho tiempo, se formarán entonces mecanismos de aislamiento como los que acabamos de ver anteriormente. La especiación alopátrica puede ocurrir cuando dos poblaciones se encuentran separadas una de la otra. Este tipo de especiación se puede dar cuando se da una colonización de un hábitat aislado. Vean por acá el ejemplo de estas lagartijas. Tenemos una porción de una población de lagartijas café que coloniza una isla. Con el tiempo, la población de lagartijas de la isla tendrán nuevas presiones que las del continente, o más bien carecerán de ciertas presiones que actualmente tienen las del continente. Quizás ya no tienen presiones selectivas como podrían ser depredadores. En otras palabras, experimentan una selección natural distinta. Entonces, ya con el tiempo, pues comienzan a acumular diferencias genéticas con respecto a las del continente, hasta que en ellas se da un aislamiento reproductivo como los que ya vimos. Ven, entonces en este caso ya irían divergiendo. Pero esto no solo ocurre en las islas, también puede suceder por medio de cambios geológicos, como cuando se forma una cordillera, por ejemplo, que separa dos poblaciones, o incluso podría ser un desierto. La especiación simpátrica. Esta podría ocurrir cuando dos poblaciones comparten la misma región geográfica, siempre y cuando
haya aislamiento ecológico entre ellas. En otras palabras, que no haya migración o flujo génico entre ambas poblaciones. Una manera de que esto ocurra puede ser si entre ambas poblaciones comienza a darse un aislamiento ecológico y finalmente, luego de que ya las poblaciones se han aislado ecológicamente, donde se especializan en un tipo de hábitat específico o utilizan una fuente diferente de alimento o una planta hospedera diferente. Entonces, y con el pasar del tiempo, las mutaciones pueden conducir a un aislamiento genético. Entonces vamos a profundizar este ejemplo que tenemos a la derecha en las siguientes diapositivas. En este ejemplo se ilustra el aislamiento simpátrico, en donde una especie de mosca de fruta, estas de aquí, utilizan inicialmente las frutas de un arbusto para alimentarse. Algunas de estas moscas, quizá por algún factor como la depredación o la competencia, comienzan a alimentarse de los frutos de otra especie. Entonces aquí se ve donde empiezan a migrar hacia los arbustos y comienzan a alimentarse de los frutos de estos arbustos, por las razones que ya indiqué. Con el tiempo, entre poblaciones que utilizan los arbolitos y los arbustos, comienza a darse un aislamiento hasta que ya no hay flujo entre ellas. ¿Ven? Ya no habría flujo. Ahí tampoco. Y una vez que esto pasa y luego de mucho tiempo más, las poblaciones pueden empezar a divergir genéticamente hasta que estas diferencias genéticas sean tan grandes como para impedir el cruce entre ellas. Y a partir de ese momento es que se consideran especies separadas. ¿Se acuerdan? De acuerdo al concepto de especie biológica que vimos al inicio de esta presentación. Actividades para hacer en sus casas. ¿Podrían explicar en qué consiste la especiación alopátrica y simpátrica? ¿Podrían mencionar otro ejemplo de aislamiento conductual diferente al que vimos en el video? ¿Qué requisitos se necesitan para que se forme una nueva especie? ¿Conoces alguna especie costarricense que se haya generado por una especiación alopátrica? ¿Por qué en el Parque Nacional Isla del Coco hay tantas especies que únicamente se encuentran en ese lugar o son endémicas de ahí? ¿Podrían mencionar un ejemplo de aislamiento temporal? Bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien y espero que les haya gustado esta presentación. Cualquier duda ya saben que pueden hacerla a través de la plataforma. Muchas gracias.